Y nosotros vamos a estar en Josué capítulo 2, pero antes de que vayamos a Josué capítulo 2, vamos a ir un momentico antes de iniciar a Hebreos 11, por favor, vamos a Hebreos 11, que es muy interesante lo que nos leyó el hermano Francisco. Como ustedes saben, Hebreos 11 trata acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? Se le dice así, los héroes de la fe. No por lo que hayan hecho ellos en sus fuerzas, sino por lo que hicieron creyendo y creyéndole a Dios. Por eso se les llama a los héroes, pero de la fe. Es decir, ustedes saben, y Hebreos 11:1 inicia diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estos hombres y mujeres, porque es nombrada Rahab, y hablando, y no fue a propósito, pero hoy vamos a hablar de una mujer. Miren cómo Dios hace las cosas. Yo hice este sermón pensando en otra cosa, pero miren, cabe perfectamente en el Día de la Mujer, y vamos a hablar de una mujer. No para darle la honra y la gloria a ella, no. Es para ver cómo Dios actúa aún en una mujer, con su trasfondo, con su pasado. Pero ahí vemos la soberanía de Dios, vemos la majestad de Dios, vemos el poder de Dios. Y permítanme decirle la hermosura de lo que es Dios. Hebreos 11:1, de nuevo, inicia diciendo o hablando de la certeza de lo que es la fe, la convicción de lo que es la fe. Es decir, estos hombres o llamados héroes en muchas ocasiones, en muchas Biblias, por muchas personas, tenían la perfecta condición, no perfecta, más bien hablemos de que tenían la plena convicción y la plena certeza, es decir, estaban segurísimos de la palabra de Dios, de lo que Dios había hecho y de lo que haría, de que algún día vendría el Cristo. Tenían plena certeza, estaban convencidísimos, tenían la certidumbre de que algo grande vendría, alguien grande vendría. Y claro, esto estaba basado en lo que ya había hecho Dios en el pasado y lo que haría, porque en eso se basa nuestra fe, mis hermanos. Nosotros tenemos una convicción y una certeza de lo que pasó en la cruz, pero esa cruz apunta a algo más grande todavía aún, a una segunda venida. Entonces nuestra fe no solo está ligada al pasado, a lo que ya ocurrió, sino a lo que va a ocurrir en el futuro, pero también involucra el presente. Entonces la fe involucra el pasado, el presente y el futuro. Y por eso tenemos esa certeza, esa convicción, ese convencimiento. Entonces fíjense ustedes, miremos un poco en Hebreos 11, el versículo 37, por favor, 36. Y fíjense ustedes todo lo que experimentaron estas personas. Fíjense, vituperios, es decir, insultos, azotes, prisiones, cárceles, unos fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, es decir, fue todo un camino. Pero este camino, ellos lo podían hacer, estos sufrimientos, ellos los podían soportar porque tenían fe, tenían una convicción, tenían una certeza más grande de lo que eran sus fuerzas. Nosotros también tenemos una fe en Cristo, en alguien que es más grande que nuestros problemas, que nuestras angustias, que nuestras limitaciones, que nuestros menesteres, es decir, de las cosas que nos faltan. Es más grande que todas nuestras necesidades. Cristo es más grande que nuestras necesidades, porque Él es suficiente. Y con base en eso nosotros recorremos un camino. Así como los antiguos recorrieron el desierto y llegaron a un sitio de descanso, aunque ese sitio de descanso realmente no era el sitio de descanso, sino era prototipo de algo más grande.
Nosotros también estamos en ese camino, un camino redentor, un camino que Cristo anduvo por nosotros. Vamos, por favor, a Josué, capítulo 2. Ya hemos iniciado Josué y hemos visto cómo el Señor le ha hablado a Josué, cómo lo ha respaldado y le ha dado ciertas instrucciones que él debía seguir, basado precisamente en esto que venimos hablando, basados en lo que Dios había hecho y lo que haría. Y Josué era un hombre de fe, era un hombre que le creía a Dios. Leamos por favor el verso 1. Leámoslo todos, por favor. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: Id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Entonces está allí Josué, el estratega, el general, que tenía todo el respaldo de Dios, que sabía lo que estaba haciendo porque Dios le había mostrado lo que tenía que hacer. Nosotros en nuestra vida diaria deberíamos saber lo que estamos haciendo porque Dios es el que nos guía. Si no tenemos plena comunión, como veíamos en la penitencia, pues claramente no vamos a saber por dónde andar o por dónde ir. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías. Un espía es una persona que va a ver lo que otro está haciendo secretamente para ir y contárselo a otra persona, a espiar, a mirar, a observar, a ver qué es lo que hace. Eso se ve hoy en día mucho en las guerras, ¿verdad? En los espías o incluso en nuestro país, en nuestra guerra interna. Hay espías de un bando que los observan y miran qué están haciendo y van y le dicen: mira, ellos tienen tal arma o tienen tal plan, y con los espías hacen que esos planes salgan a la luz. Entonces un espía es aquella persona que va y ve y mira todo lo que otro está haciendo para írselo a contar a otra persona. Y esto tiene un fin, ¿verdad? Desbaratar esos planes. Y eso era lo que quería hacer Josué. Envía a estos 2 espías. Recordemos que en el pasado ya habían enviado otros espías, pero Moisés era el que los había enviado. Pero no vinieron con muy buenas noticias, ¿cierto? Solo 2 de ellos estaban, digámoslo así, motivados. Pero en este caso son 2 espías. Creo que en el pasado eran 10, si no estoy mal, los que había enviado Moisés. Exactamente. En este momento era distinto. Ellos estaban a este lado del Jordán. Y al otro lado del Jordán estaba una ciudad fortificada llamada Jericó, que vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Una ciudad fortificada con unos muros altísimos. Una ciudad que para el ojo del hombre sería impenetrable, es decir, un castillo y con muros altísimos. Usted dice: no, aquí no puedo entrar. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y Dios no piensa como piensa el hombre. Y de la misma manera, nosotros no pensamos como piensa Dios. Entonces Él envía a estos hombres secretamente, es decir, encubiertamente, para que nadie se diera cuenta. Porque un espía es exitoso si no se dan cuenta que es una espía. Un espía. Si se dan cuenta que es un espía, lo descubren, no tuvo éxito en su misión, ¿verdad? Y ya no hay secreto. Entonces les da una orden, dice: vayan, reconozcan la tierra, miren qué es lo que hay allí, quiénes están allí, cuántos son, cómo son, con quién están, ¿sí? Vayan. Y ahí les da una orden especial, pero especialmente vayan a Jericó. Vayan allí a Jericó. Entonces ellos acataron la orden. No dijeron: ay, pero ¿por qué? ¿Por qué fue? No, simplemente acataron la orden. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Cuando se habla del oficio de Rahab, una ramera, una prostituta, una mujer que vende su cuerpo, ¿cierto? También se habla de que allí se hospedaron.
Dicen algunos comentaristas que ella también prestaba los servicios de posada, digámoslo así como hoy en día lo llamamos hotel, ¿cierto? Porque dice que allí se hospedaron. Entonces ella prestaba esos servicios también de hospedaje, es decir, tenía otra actividad para ganarse el sustento. Y ella vivía en los muros, ella vivía en los muros de la ciudad. Entonces ellos fueron allí. Ahora, ellos fueron allí, escogieron este hospedaje, y ustedes saben que Dios no obra por casualidad. Dios no obra porque sí, a la suerte, al azar. No, Dios tiene todo preparado de antemano. Y es tan así que vamos a ver quién va a ser Rahab más adelante. Entonces en Josué 2, aquí hay algo muy sobresaliente y que, digámoslo así, es como la estructura de todo el capítulo 2. Es una articulación. La gracia de Dios que es extendida a los improbables. ¿Qué quiere decir esto? Improbable es alguien que no es poco probable que Dios alcance o que Dios salve. Es improbable que una ramera sea salva. Es improbable que un ladrón sea salvo. Es improbable que un mentiroso o un corrupto sea salvo. Pero si Dios quiere, lo puede hacer. Y si esta persona se arrepiente, claro que será salva. Pero como les decía anteriormente, el arrepentirse no es simplemente darse golpes de pecho, porque lo hice por mi culpa, me da culpa, no. No es simplemente hacer eso. Es claro, arrepentirse. Pero lo más importante es de lo cual yo me estoy arrepintiendo. Es decir, no seguir en esa práctica. Si una persona que es mentirosa y practica la mentira y, mejor dicho, dice 3 palabras y 2 de esas son falsas, pues esa persona, para que se arrepienta o para que su arrepentimiento sea verdadero, pues hombre, no tiene que decir mentiras. Entonces podremos decir, esa persona se arrepintió, porque es que cada vez que me hablaba 4 palabras, 3 eran mentiras, ¿cierto? Entonces hay un arrepentimiento. O que una persona sea una ladrona o un ladrón, pues tiene que dejar de robar para que yo crea realmente que se ha arrepentido. De lo contrario, no es un arrepentimiento genuino. Entonces, mire, el Señor puede extender su gracia a quien sea y como sea, porque Él no vino a buscar a los más santos, a los más formales, a los que se visten bien. No, no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, miremos cómo en la figura de Rahab vemos cómo Dios rompe todo tipo de barreras, sean barreras culturales, sean barreras morales, sean barreras nacionales, de color de piel, lo que sea. ¿Y para qué lo hace? Para incluir a alguien en su plan de redención. Aquí lo estaba haciendo. Recuerden lo que decían cuando Cristo vino a la tierra. ¿Se acuerdan cuando fue a la casa de este pequeñín? ¿Cómo es que se llamaba? Zaqueo. No, mire, él se sienta allá con los ladrones, con las prostitutas, ¿cierto? Pero tenía un fin, romper esos esquemas, romper esas barreras, porque de Él es la salvación y Él extiende la salvación a quien quiere. Eso es la soberanía, eso es la gracia. Él se estaba saliendo aquí de los estereotipos. De nuevo, Él no vino a buscar santos, vino a buscar a lo más vil, a los pecadores, para que toda la gloria sea para Él. Para que no digan, no, es que Él se salvó porque Él es muy buena gente, por eso, ¿cierto? Es una persona susceptible de salvación. No. Miren ustedes los ejemplos, miren lo que era Pablo, un perseguidor, un asesino de la iglesia, llamémoslo así. Mire quién era Pedro, un hombre con un carácter fuerte, que yo creo que hoy día lo veríamos, diríamos, no, este hombre no puede, ¿cierto? Pero la gracia de Dios es así. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estábamos perdidos. No éramos moneditas de oro, aún no somos moneditas de oro, pero el Señor ha querido. Miren, la fe transforma nuestra identidad. Lo que nosotros creemos transforma lo que nosotros somos. Este es un punto que es muy fuerte en este capítulo.
Fíjense ustedes que Rahab no era israelita, es decir, no estaba dentro del pacto nacional. Ella estaba allá en una ciudad, era cananea. ¿Cuál era su ocupación? Prostituta. Es decir, estaba en contra de las leyes de Dios. Practicaba lo que a Dios no le agrada. Es decir, era improbable que ella fuera salva. Era improbable. Es decir, ella estaba situada al margen de la sociedad. Porque ustedes saben cómo era tratada una persona de esta reputación. No muy bien, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo ella va a cambiar. ¿Cuál es el cambio? Ella reconoce a Jehová como Dios verdadero. Entonces, la identidad, su identidad, lo que ella es, lo que ella dice ser, deja de estar definida por su pasado, es decir, por lo que practicaba, o por su origen, es decir, de dónde venía, era cananea. Y ahora empieza a definirse, empieza a cobrar forma por la fe. Somos definidos, por lo que creemos, por nuestras convicciones, por nuestras certezas, por lo que hacemos. Y creemos en un Cristo, creemos en Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien obró la redención. Vamos a 2 Corintios 5, 17, por favor. Ese versículo lo hemos estudiado, lo hemos analizado, pero pues es como un símbolo de lo que era la antigua vida y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Fíjense, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Es así y aplica perfectamente para lo que le iba a suceder a Rahab. Porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, es decir, hay un nuevo nacimiento, hay una transformación. Y todo lo que éramos, lo que practicábamos, hace parte del pasado. Y ya usted no lo pueden acusar por lo que hacía, no. Porque el Señor dice que tomó todo su pecado y lo echó al fondo del mar y dice que no se acordará jamás. No quiere decir que el Señor sea un desmemoriado, que sea un amnésico, es decir, no me acuerdo, no. Quiere decirle que no le va a ser tenido en cuenta. Claro, Satanás, que es el acusador, si está acusándolo usted delante del Padre diciendo, ay, mire ese Pacho lo que hace, mire lo que le vi, mire lo que el pastor está haciendo. Ese es el oficio de él. Pero Cristo dice, es mío, yo lo compré, yo morí por él, yo derramé mi sangre por él. Es una nueva criatura, yo lo he justificado, yo lo sustituí en la cruz. Todas las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Ven? Somos definidos por lo que creemos. Mis hermanos, Dios no está buscando personas perfectas. No está buscando personas que caminen rectamente por la senda de la justicia y del bien. No. Está buscando corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dispuestos a hacer su voluntad. Y claro, nosotros creemos en la predestinación, que Cristo ya obró la redención, ya obró la salvación. Pero esas personas que realmente dicen ser cristianas, hacen la voluntad de Dios. Vamos a Efesios 2, por favor, versos 8 al 9. Efesios 2, versos 8 al 9. Para que no se me duerman, porque estoy viendo un paciente que está que duerme, está que lucha contra el sueño. Hermano, luche contra el sueño. Si le da sueño, párese de la silla. Efesios 2, versos 8 y 9. Fíjense, este también es un pasaje por el cual nosotros hemos pasado muchas veces. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, es el vehículo que nos lleva a Cristo. ¿Y ustedes creen que la fe nace de nosotros? No, no puede nacer de nosotros porque estábamos muertos. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Dios pone la fe para que usted pueda creer. ¿Sí ven? Increíble.
No son por sus obras, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ah, es que yo, no, no es usted, es Dios. Vemos acá la soberanía de Dios sobre es decir, Dios es soberano para salvar a cualquiera que aún ni siquiera estaba en el pacto nacional. Antes que los muros cayeran, eso lo vamos a ver en el capítulo 6, antes de que los muros cayeran físicamente, ya habían caído espiritualmente. Y eso pasa con nosotros. Antes de que nosotros nos rindamos a Cristo, como estamos muertos, el Espíritu Santo rompe ese corazón de piedra nuestro y pone un corazón de carne que palpite y le pueda adorar y pueda tener una relación con Él. El reporte que Rahab les dice revela el pánico que había invadido allí. Miren lo que dice el verso 9. Josué 2, verso 9. Y miren esta declaración. Es increíble, mire. Sé que Jehová os ha dado esta tierra por el temor de vosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y nosotros los moradores del país, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, estaban aterrorizados porque ya habían escuchado de las maravillas de Dios. Ya habían escuchado cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ya habían escuchado que él había abierto el Mar Rojo. Ya habían escuchado. ¿Y esto no les parece como un poquito lo que se ve hoy en día? Las personas han escuchado de Dios. Y como siempre les digo, el 98% de las personas a las cuales ustedes les pregunten si existe o no existe Dios, les va a decir que sí existe. Y saben que Dios hizo todas estas cosas y muchos de ellos conocen por cultura general los 10 mandamientos, ¿cierto? Las 10 plagas, es decir, conocen los hechos portentosos y poderosos de Dios, pero ahí siguen resistiéndose. Entonces ya había caído. Esto demuestra que Dios pelea las batallas en el corazón de los enemigos antes de que el ejército llegase. Cuando usted le va a hablar a una persona, usted tiene que orar al Espíritu Santo, tiene que orarle a Dios para que Dios convierta ese corazón. Usted no lo va a hacer. Cuando usted le predica a una persona, usted no la va a convertir, olvídese de eso. Es el Espíritu Santo, es la predicación del Espíritu Santo. Podríamos hablar figurativamente de que son dos predicaciones. La que hace primero el Espíritu Santo y la que hace usted, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Lo convierte el Espíritu Santo a esa persona, pero usted tiene que llegar con la palabra o esa persona tiene que haber escuchado. El Espíritu Santo convierte, nosotros predicamos. De nuevo, muchos saben quién es Dios, saben quién es el Creador, saben que Cristo volverá, muchos incluso creen en la segunda venida de Cristo. Pero esto no es suficiente para cambiar. Pero Rahab era la excepción, ¿verdad? Ella creyó y por fe sus convicciones cambiaron. Y vamos a ver que sí cambiaron. Porque ella sabía y conocía ya de antemano que existía un Redentor de Israel, que peleó las batallas y que liberó a Egipto. Mis hermanos, Dios tiene el control total de la historia. Dios tiene el control total hoy en día de lo que está pasando, de las guerras que están pasando. Él tiene el control. Él ejerce su soberanía. Y Él tomó el control en ese entonces y Él tomará el control hoy en día. Él controla los ánimos de los pueblos. Es muy interesante también ver cómo ella, Rahab, intercede por su familia. Es un tema que se recurre mucho en la Biblia. Ella estaba preocupada por lo que les iba a pasar a los que estaban alrededor. Ella no solo está pidiendo por su vida, ella está negociando también la seguridad de su padre, de sus hermanos y de todo lo que ellos tenían. Miren el verso 13, por favor, de Josué 2. Josué 2, verso 13. Les hace prometer esto, dice: y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte, intercediendo por ellos, ¿verdad? Miren esta mujer que de pronto muchos señalaban y decían,
Miren lo que es una ramera, ¿verdad? Pero miren cómo Dios estaba obrando en una mujer de estas. Es increíble, ¿verdad? Es hermoso. Esta mujer ya se había convertido, hermanos. Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ella no sería avergonzada. Ustedes no serán avergonzados por lo que creen, por lo que profesan, por su fe, porque la fe no avergüenza. No es en vano lo que nosotros creemos. Ella ya había escuchado de Dios, ya conocía a Dios, y ahora su obediencia y su razón de ser le pertenecían a Dios. Así como si usted dice que cree a Dios, su razón y su obediencia le pertenece a Dios. ¿Sí me escucharon? Si usted dice que cree en Dios, su razón y su obediencia le pertenecen a Dios, no al candidato, no al gobernador, no, su razón y su obediencia le pertenecen a Dios. Como dice el himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Su preocupación por los de su casa es también lo que nosotros debemos sentir con respecto a la salvación de nuestra parentela. ¿Usted no siente preocupación por los que están a su alrededor, por los que se van a perder? Les dice, les habla del evangelio. ¿No siente la preocupación que sentía esta mujer por los de su casa? Porque iban a ser muertos, iban a ser aniquilados. Es la misma preocupación que nosotros debemos sentir por los de nuestra casa, por aquellos que no han creído. Eso es parte de su ser como cristiano, preocuparse por los que están a su lado, preocuparse por su salvación primeramente, y más por la de sus hijos. Miren, en el Baupés hay mucho niño que se está perdiendo, porque sus padres no les dedican tiempo, porque sus padres no les predican. Aún hijos de cristianos que dicen ser cristianos y no le predican a sus hijos. Una mujer ramera que ni siquiera era parte del pacto se preocupaba por su familia. Nosotros que somos parte del pacto, nosotros que decimos ser cristianos genuinos, nosotros que decimos andar en luz y no en tinieblas, no le estamos predicando a nuestros hijos. Y nuestros hijos se están perdiendo. ¿O no se han dado cuenta que llegan a cierta edad, 14, 15 años, y se desaparecen? ¿Por qué? Porque no se les predicó, no se les dijo al levantarse, al acostarse, al dormir, en el camino, no se les enseñó. ¿Y saben por qué muchas veces no lo hacemos? ¿O por qué en el Baupés no se hace? Porque es que así es la cultura. Es que el indígena no enseña. Es que no. Cristo vino a transformar la cultura. Cristo vino a transformar la cultura. Y hay ejemplos en donde uno mira, sí se puede. Ah, es que sí. Porque Dios nos hizo a todos con las mismas capacidades. Ustedes no tienen 2 ojos, como yo, o una nariz, o una boca, 2 orejas, 2 manos, ¿verdad? Tenemos lo mismo. Dios nos hizo iguales. Somos iguales delante de Dios. Miren la preocupación de esta mujer por los de su casa. De nuevo es lo que nosotros debemos sentir con respecto a la salvación de nuestra parentela, de nuestra familia. Vamos un poquito a Romanos 10, por favor, Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, siempre me pasó. Desde el 12, fíjense, Romanos 10, 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, es imposible que una persona no creyente invoque el nombre de Dios, como lo decía anteriormente. Es imposible que alguien que no crea en Dios o que no le crea a Dios, es imposible que le invoque. Y dice el 14,
Perdón, el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, una verdadera invocación requiere de verdad que esa persona haya creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, una persona es necesario que oiga, así como esta mujer había oído del Señor y había creído, entonces su invocación era verdadera. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no le predicamos a nuestros hijos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar al Señor? Entonces, esto nos habla de que debe haber una preocupación, especialmente por mis hijos. Son mis hijos, Dios me los ha entregado. Claro, por mi esposa también. Una forma de amor que yo puedo tener con mi esposa es cuando yo le enseño a mi esposa, cuando ella sabe. Ahí puedo decir, este hombre ama a su esposa porque está preocupada por su salvación. Preocupado. No son los regalos y no son las cosas materiales que yo le pueda dar, no. Es lo que yo le dé y le estoy dando el evangelio. Entonces, de nuevo, debemos sentir nosotros preocupación por nuestra familia, de nuestra familia. Esta declaración salía de la boca de alguien que escuchó de un Salvador. Mis hermanos, tantas y tantas personas que ya han escuchado de un Redentor, de un Salvador, del Dios soberano, pero sus convicciones y sus obras no cambian. Fíjense, la fe de esta mujer abrió la puerta para la salvación de ella. La fe de uno puede abrir la puerta para la misericordia de Dios a toda una familia. Por un solo niño puede llegar la salvación a toda una casa. En el caso mío fue por una hermana. Y hoy en día, gracias a Dios, gran parte de mi familia, de mi parentela, han llegado al evangelio por una persona. Y esa persona me llevaba a mí cuando tenía 7 años a la iglesia. Por una persona. Pero porque se preocupó por la salvación de los de su parentela. Usted puede ser la entrada para la salvación para las de su casa. No hablando de usted en sí mismo, es decir, Dios lo está utilizando usted. Usted tiene una responsabilidad, como la tenía esta mujer, y esa mujer hizo uso de eso, aún sin saberlo. Primero será usted, luego será su familia. Pero usted debe dar testimonio también para los de su casa. Y crean, usted no puede decir que es cristiano y no le da testimonio a su familia. Tiene que dar testimonio. Y a mí me encanta esta parte. Cuando yo estaba escribiendo esta parte del sermón, me parecía increíble la declaración de esta mujer. Por favor, vamos a Josué 2, versos 10 y 11. Porque ella nos está haciendo un resumen teológico, y la teología es simplemente el estudio de las cosas de Dios o el estudio de Dios, ¿cierto? El conocimiento que tengamos de Dios. Ella nos da un resumen muy completo de este capítulo. Y fíjense ustedes, esta declaración no está viniendo de Josué, ni está viniendo de los espías, está viniendo de una mujer cananea. En el verso 10 dice, fíjense ustedes, escúchenlo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. ¿Recuerdan las batallas con los 5 reyes? A Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Hemos escuchado eso. Y entonces, por haber escuchado esto, fíjense lo que dice el 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y miren esta declaración, mis hermanos. Escúchenla atentamente. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿De dónde venía esta declaración? Del Espíritu Santo. La fe es por el oír por la palabra. Y el que invocare al nombre del Señor será salvo, pero esta persona tiene que haber creído realmente.
Y esta declaración venía de una persona que había creído realmente. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una declaración poderosa. El Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el Señor como creador, dueño de todo, y nosotros somos sus criaturas. Ella estaba diciendo eso. Miren qué declaración tan poderosa. Lo escuchó en algún lado. Sacó esa conclusión. Muchos llegan a esa conclusión, pero de ahí no pasan. No pasan a las acciones. Vamos a ver que ella sí pasó a las acciones. Porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¡Qué magnífica declaración de fe! ¿Qué camino que estaba tomando esta mujer? Camino de la redención, el camino en el que vamos nosotros. Y gracias a Dios que hemos sido alcanzados. Y que reconocemos estas cosas. Que Él es nuestro Dios y nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros mismos, como dice el Salmo 100. Qué magnífica declaración de fe. Es una declaratoria de que una fe, o es una declaratoria de una fe que reconoce la soberanía de Dios, que reconoce quién es Dios, sabe quién es Dios, pero no quedó allí solo en una declaración. Vemos en ella un obrar, un accionar, porque la fe es acción. No es simplemente quedarnos ahí. Había un cambio de dirección. Esto lo hace un alma que sabe quién es su Redentor, sabe quién es su Salvador, alguien que ha creído. ¿Usted sabe quién es su Redentor? ¿Usted sabe quién es su Salvador? Sus obras hablarán de quién es su Salvador y quién es su Redentor. Esta declaración nos muestra que ella reconoce la omnipotencia divina, es decir, el poder tan grande de Dios y que venía de Dios. Ella está reconociendo que el Dios de Israel, ese Dios, no es un Dios local, no como los dioses de Canaán que tenían solo poder allí en Canaán, no, es un Dios global, es un Dios universal, un Dios que controla todo. Él era el creador universal. Nosotros sabemos, si reconocemos el poder de Dios, que Él lo hizo todo y envió a Jesús a vivir y morir por los pecadores. Entonces, fíjense ustedes, Jericó está representando al mundo. ¿Y qué es lo que escucha el mundo? Los rumores del poder de Dios. ¿Quién es Dios? El creador. Ah, sí, bueno, ya. De ahí no pasan, ¿verdad? Sí, Él es Dios. Nombran a todo a Dios. Dios lo bendiga, incluso le dicen. Incluso la persona que no cree en Dios le dice, Dios lo bendiga. Si Dios quiere, haremos esto. Y esa persona no sabe quién es Dios. Entonces, eso es el mundo. Y esos mismos rumores escuchan los creyentes. Esos mismos rumores son los que nosotros escuchamos. Ahora, ¿y cómo responden estas personas del mundo ante los rumores de Dios? Muchos tienen terror de Dios, le tienen miedo, así como los habitantes de Jericó. Pero se resisten a creer, ponen una barrera, ponen muros. Pero esta mujer Rahab, que representa al verdadero creyente, ¿cómo responde? Con reverencia, con rendición, le teme a Dios, pero reverentemente, y se rinde su corazón. ¿Y qué hacen los de Jericó? Cierran las puertas y empiezan a perseguir los mensajeros de Dios, así como hicieron con los 2 espías, porque enviaron a personas a perseguirlos y no con muy buenas intenciones, ¿verdad? Eso hacen las personas. Persiguen a Dios, entre comillas, como lo hacía Pablo. Cierran las puertas de su corazón, porque tienen un corazón duro, entenebrecido. Pero ¿qué hace Rahab? Abre las puertas de su casa. Y abre las puertas de su casa también para proteger a los suyos. Mi hermano, usted tiene un corazón cerrado, no está protegiendo a los suyos. No está protegiendo a los de su casa. ¿Y qué les espera? ¿O qué les pasó a los de Jericó? Vino juicio y destrucción. ¿Y qué le pasará al mundo?
caerá bajo juicio. Pero ¿qué le pasó a Rahab? Obtuvo salvación, obtuvo redención, que es lo que nos espera a los que creemos. Aquí nos están enseñando que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por las misericordias de Dios. Porque hay una respuesta de fe, una fe que nos ha sido dada, como vimos en Efesios. ¿Y cuál es el destino para aquellos que cierran las puertas de su corazón y se arrinconan en sus deleites o en su voluntad? Será el juicio y la destrucción, tal cual pasó con Jericó. Pero si hay un arrepentimiento, si hay un cambio de convicción, como lo hubo en Rahab, sin importar de dónde usted venga, sin importar lo que usted haga, siempre habrá perdón, porque su camino, aunque no ha sido fácil, siempre estuvo guiado por la mano de Dios. Es impresionante ver cómo el Señor pone a esta mujer en lugares de honor. Fíjense ustedes, vamos a Mateo 1:5, por favor. Miren cómo el Nuevo Testamento habla de esta mujer. Se me está pasando el tiempo muy rápido. ¿Qué estará pasando? Mateo 1:5 dice, está hablando de la genealogía de Cristo, ¿verdad? Mateo 1:5 dice, Salmón engendró de Rahab, escuchen bien, de Rahab, a Boz, y Boz engendró a Ruth, perdón, y Boz engendró de Ruth, ustedes se acuerdan de Ruth, ¿no? A Obed, y Obed a Isaí, y ustedes saben quién es Isaí, ¿no? ¿El padre de quién? De David, y de David viene el linaje de Cristo. Interesante, ¿verdad? Rahab, una mujer cananea, alguien que era improbable que fuera salva, fue salva, y no solo eso, es ancestro de Cristo, es del linaje de Cristo. Este es un dato muy asombroso. No solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que se casó con un hombre de la tribu de Judá, porque recuerden que Cristo viene de Judá, el león de Judá, llamado Salmón. El linaje, ella fue la madre de Boz, esposa de Ruth, bisabuela del rey David, antepasada directa de Jesucristo. Dios incluye a una mujer extranjera con un pasado muy difícil en la línea de sangre del Salvador para mostrar que su gracia no tiene límites, para mostrar que Cristo es suficiente, para mostrar su misericordia, para mostrar que solo debemos bastarnos en su gracia. Y ella también está, ya lo leímos en Hebreos 11:31, que donde se mencionan a Abraham, a Moisés y a Noé, y también es nombrada Rahab. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Es decir, ella fue obediente, porque la fe es obediencia. ¿Y cómo demostró esa obediencia? Habiendo recibido a los espías con paz. Ya el Señor había puesto en ella para que creyera. Ahora, ¿qué se está enfatizando aquí? Se enfatiza que lo que salvó lo que la salvó a ella no fue que fuera muy astuta o que fuera de un obrar muy bueno, no, fue su fe, porque creyó a Dios, sus maravillas, sus portentos. Ella creyó en la palabra de Dios. Antes de ver la victoria, tuvo la convicción, tuvo una certeza basada en la obra de Jehová. Ella creyó en el poder de Dios para vencer a los enemigos, para sacar a un pueblo de la esclavitud. Y basada en esto, le creyó y su vida cambió. Tanto así que fue librada, fue redimida con la señal de un cordel rojo. Veamos el verso 18, por favor. Fíjense, Josué 2:18 dice, he aquí, le dicen ellos, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, que es un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste. Recuerden que ella vivía en el muro, ¿verdad? Entonces sería visible desde afuera. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Esa era la señal
un cordón rojo. Este cordón estaba representando ¿qué? Protección, estaba representando la esperanza, su fe, ¿verdad? Estaba simbolizando o era una señal que apuntaba a la redención a través de la sangre de Cristo. Esto apuntaba a algo más grande, apuntaba a un pacto que los espías se hicieron con ella. Apuntaba esta señal a una salvación, aunque en ese momento era una salvación momentánea, estaba apuntando a algo mucho más eterno, a una salvación eterna. Una salvación no solo para ella, sino para los de su casa. Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Recuerden lo que nos dice el Nuevo Testamento. El cordón de grana, es decir, el cordón rojo en la ventana de Rahab, no solo era un trozo de cuerda puesto allí, no. Era algo que simbolizaba o estaba entre la vida y la muerte. Ese cordón grana, así. Esto representaba el proceso por el cual una persona pasa de ser ajena a ser parte de la familia de Dios. Eso representaba. Ahora bien, hoy en día no es la sangre de un cordero en los dinteles de una casa, no, o un color rojo, no, es la sangre de Cristo lo que nos une al pueblo de Dios, es la sangre de Cristo lo que nos salva de la destrucción, es la sangre de Cristo la que nos salva de una muerte eterna, que nos da redención, que nos da salvación, que nos da vida en abundancia, es la sangre de Cristo, esa es la marca de un verdadero creyente. Y cuando un creyente cree en esto, su vida cambia. Santiago 2:25, él utiliza a Rahab para explicar que realmente una fe verdadera produce acciones, ¿verdad? Santiago 2:25 dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, es decir, una fe que actuó. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Escondió a estos mensajeros. ¿Por qué? Por fe. Por fe. No que ella haya sido salvada por la obra, no. Más bien ella fue salvada por la fe y la fe actuó en ella y ella actuó de esa manera. Entonces, aquí representa su espíritu. Su fe no solo fue un pensamiento interno, ya, no. Se arriesgó y actuó. La fe que nosotros tenemos no solo es interna, no. Debe verse representada en nuestras vidas, en nuestras acciones. Esta historia nos deja una gran lección. Dios no está mirando el pasado de una persona, está mirando más allá, más adelante. Este cordón de grana era una señal externa, ¿verdad? Así como lo es el bautizo, así como lo es la Santa Cena. Es una señal que apunta a algo más grande. Apunta a una transformación interna. Y no solo cambió su destino, sino el de toda su descendencia. Y todo empezó por la palabra que un día escuchó. Y la fe obró en su corazón, en su mente, dio fruto. Ese es un camino de redención que empezó en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura, que inicia con Dios y termina con Dios. Que había en el miedo de ella que lo convirtió en fe. Ella percibió el plan de Dios. Ella aceptó el plan de Dios para su vida. ¿Y qué hizo? Dijo, no, mejor me voy por acá o mejor hago esto. No, se ajustó al plan de Dios. Eso debe ser la fe para nosotros. Escuchar el plan de Dios, ir a Dios y hacer su voluntad, no la mía, ajustarme a Él, no que Él se ajuste a mis necesidades, a mis planes. Ella actuó de acuerdo a sus creencias y arriesgó su vida, pero porque creía en su Salvador. Y ya sabemos que reúne a su familia y ata ese cordón escarlata de Rahab. Rahab, para terminar,
Rahab reconoció que el juicio venía y vino, ¿verdad? Lo sabemos por la escritura. Jericó fue borrada. Pero también reconoció esto, pero también vio la necesidad de que necesitaba un refugio, necesitaba alguien que la protegiera, necesitaba un salvador, necesitaba un redentor. Su fe le dejó ver esto. Dios le dejó ver esto. Dios nos está dejando ver esto. Necesitamos un redentor. Necesitamos un salvador. Y si realmente decimos que hemos cambiado y que necesitamos un salvador, esa fe tiene que obrar en nosotros, así como obró en Rahab. Ella fue a Dios, o Dios fue a ella. Ella escuchó de Dios y ella actuó. De la misma manera aplica para nosotros. Hemos escuchado de Dios, decimos que le creemos a Dios, debemos actuar. Nuestra vida tiene que cambiar. Ella sabía que el mundo, es decir, que en Jericó no hallaría ese refugio. Nosotros sabemos que el mundo no nos va a dar lo que necesitamos. Usted debe saber que el mundo no le va a dar lo que usted necesita, la redención que Cristo le da. Ella sabía que su poderoso pueblo no podía darle ese amparo y esa salvación. El resto pereció porque no creyó, porque confió en sus propios muros. ¿Usted en qué confía? ¿En dónde pone su confianza? ¿En Cristo o en usted mismo? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios.